Excelencias, vamos a retomar la conferencia. La conferencia examinará ahora el tema 3 del programa provisional, titulado Aprobación del Reglamento. La conferencia tiene ante sí una nota de la Secretaría, publicada como documento A/Conf 227/2025/2, que contiene el reglamento provisional de la conferencia, recomendado por el Comité Preparatorio de la misma. Puedo considerar que la conferencia acuerda aprobar el reglamento que figura en el documento A/Conf 227/2025/2. Si no hay objeciones, así queda acordado. La conferencia ha concluido así el examen del tema 3 del programa y pasamos al tema 4. La conferencia examinará el programa provisional del tema 4, titulado Aprobación del programa. Quisiera señalar a la atención de las delegaciones el documento A/Conf 227/2025/1, que contiene el programa provisional de la conferencia recomendado por el Comité Preparatorio de esta. Puedo considerar que la conferencia desea aprobar el programa que figura en el documento A/Conf 227/2025/1. Pues si no hay objeciones, así queda acordado. La conferencia ha concluido así el examen del tema 4 del programa. De conformidad con la propuesta de organización de los trabajos, invito ahora a la conferencia a examinar el tema 5 del programa, titulado Elección de los demás miembros de la mesa. Y de conformidad con el artículo 6 del reglamento, la conferencia elegirá a una vicepresidencia ex oficio, procedente del país anfitrión, en este caso España. ¿Puedo considerar que la conferencia desea elegir a España para ocupar la vicepresidencia ex oficio? Bueno, pues si no hay objeciones, así queda acordado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento, entre quienes representen a los Estados participantes, la conferencia elegirá también 24 vicepresidencias, una de las cuales ejercerá la relatoría general. Y con respecto a la elección de las vicepresidencias, me han comunicado que se han recibido las siguientes candidaturas. Entre los estados de África, Camerún, Guinea, Mauricio, Marruecos y Sudáfrica. Entre los estados de Asia y el Pacífico, el Estado de Palestina, Filipinas y República Islámica del Irán. Entre los estados de Europa Occidental, Armenia, Azerbaiyán, Croacia y Polonia. Entre los estados de América Latina y el Caribe, El Salvador, México y Surinam. Y entre los estados de Europa Occidental y otros estados, Austria, Alemania y Portugal. Puedo considerar que la conferencia desea elegir a Armenia, a Alemania, a Austria, Azerbaiyán, Camerún, Croacia, El Salvador, Estado de Palestina, Filipinas, Guinea, Marruecos, Mauricio, México, Polonia, Portugal, República Islámica del Irán, Sudáfrica y Surinam por aclamación para ocupar las vicepresidencias. Si no hay objeciones, así queda acordado. En nombre de la conferencia felicito a los vicepresidentes y vicepresidentas por haber sido elegidos. La elección de la vicepresidencia y vicepresidencias, o vicepresidencias mejor dicho, restantes, tendrá lugar tan pronto como se hayan comunicado las candidaturas. Invito ahora a la conferencia a proceder a la designación
de quién ejercerá la relatoría general de la conferencia. Y sobre la base de las candidaturas recibidas, propongo designar relatora general de la conferencia a la excelentísima señora Matu Joini, representante permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Puedo considerar que la conferencia desea proceder de este modo? Si no hay objeciones, así queda acordado. Y en nombre de la conferencia felicito a Su Excelencia Matu Joini, representante permanente de Sudáfrica ante Naciones Unidas en Nueva York, por su designación como relatora general de la conferencia. La reunión, por tanto, ha concluido así esta etapa de su examen del tema 5 del programa y pasamos al tema 6, en el que la conferencia tendrá que examinar el tema 6 del programa titulado Organización de los trabajos y otras cuestiones de organización. Y a este respecto quisiera señalar a la atención de las delegaciones el documento titulado Propuesta de organización de trabajos, recomendado a la conferencia por el Comité Preparatorio y que figura en el documento A/Conf 227/2025/3. Y como verán, en el documento la conferencia constará de 8 sesiones plenarias, 6 mesas redondas de múltiples interesados que se celebrarán paralelamente a las sesiones plenarias. Cada una de las 6 mesas redondas de múltiples interesados estará presidida por 2 copresidentes y se organizará de conformidad con el programa de trabajo de la conferencia y las modalidades para las mesas redondas de múltiples interesados aprobadas por el Comité Preparatorio. Quisiera informar a la conferencia de que he nombrado a las siguientes personas para que ejerzan las copresidencias de las mesas redondas de múltiples interesados. En primer lugar, la mesa redonda de múltiples interesados 1, el excelentísimo señor Alar Karis, presidente de la República de Estonia, y al excelentísimo señor Mohamed Yuldet Yalo, vicepresidente de la República de Sierra Leona. En la mesa redonda de múltiples interesados 2, el excelentísimo señor Mohamed Aurangzeb, ministro federal de Hacienda e Ingresos de Pakistán, y al excelentísimo señor Christopher McLennan, viceministro de Desarrollo Internacional y Asuntos Mundiales del Canadá. Para la mesa redonda de múltiples interesados 3, el excelentísimo señor K.P. Sharma Oli, primer ministro de Nepal, y la excelentísima señora Ana Isabel Xavier, secretaria de Estado para Asuntos Exteriores y Cooperación y viceministra de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal. Para la mesa redonda de múltiples interesados 4, la excelentísima señora Nadi Fetah, ministra de Economía y Finanzas de Marruecos, y la excelentísima señora Melita Gabric, viceministra de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos y ministra de Desarrollo de Eslovenia. Para la mesa redonda de múltiples interesados 5, yo tendré el honor de ser uno de los copresidentes, junto con el excelentísimo señor Bassirou Diomaye Diakhar Faye, presidente de nuestra amiga la República del Senegal. Y para la mesa redonda de múltiples interesados 6, el excelentísimo señor Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, y el excelentísimo señor Sedi Keita, ministro de Finanzas y Asuntos Económicos de Gambia. Y antes de proceder a aprobar la organización de los trabajos de la conferencia, que figura, como saben, en el documento A/Conf 227/2025/3, como se indica en la carta de la fecha 25 de junio del año 2025, dirigida a todos los Estados miembros por el representante permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York, Héctor Gómez, propongo revisar oralmente la organización de los trabajos a fin de proceder a la aprobación del llamado Compromiso de Sevilla, empezando el examen del tema 10 del programa, titulado Aprobación del documento final de la conferencia, esta mañana,
justo antes del tema 8 del programa Debate General. Como se indica en esa misma carta a la que he hecho referencia, propongo también que las intervenciones en explicación de voto que los Estados deseen hacer en relación con la aprobación del proyecto de documento final se hagan según lo previsto originalmente en la tarde del jueves del 3 de julio. Y con esta larga introducción sí me gustaría preguntar a la Asamblea si puedo considerar que la conferencia desea aprobar la organización de los trabajos que figura en el documento A/Conf 227-2025-3/3 con las revisiones orales que he propuesto. Y si no hay objeciones, pues así queda acordado. La conferencia ha concluido así la presente etapa de su examen del tema 6 del programa y pasamos al tema 7, titulado Credenciales de representación en la conferencia, nombramiento de la Comisión de Verificación de Poderes. Como saben, el artículo 4 del reglamento dispone que al principio de la conferencia se nombrará una comisión de verificación de poderes integrada por 9 miembros y que su composición se basará en la Comisión de Verificación de Poderes de la Asamblea General de Naciones Unidas en su 79º periodo de sesiones. Los siguientes Estados son miembros de la Comisión de Verificación de Poderes del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General y paso a nombrarles: Antigua y Barbuda, Cabo Verde, China, Dominica, Estados Unidos de América, la Federación Rusa, Liberia, Mónaco y la República Democrática Popular Lao. La Secretaría me ha informado de que Dominica y los Estados Unidos de América han indicado que no podrán participar en la conferencia y, por consiguiente, no estarán disponibles para formar parte de la Comisión de Verificación de Poderes. Y, por lo tanto, de conformidad con la práctica anterior de las conferencias de Naciones Unidas, Canadá, de los Estados de Europa Occidental y otros Estados, y Trinidad y Tobago, de los Estados de América Latina y el Caribe, han sido nominados para reemplazar a los Estados Unidos de América y a Dominica, respectivamente, como miembros de la Comisión de Verificación de Poderes. Por tanto, puedo considerar que la conferencia desea designar a Antigua y Barbuda, a Cabo Verde, Canadá, China, la Federación Rusa, Liberia, Mónaco, la República Democrática Popular Lao, Trinidad y Tobago, miembros de la Comisión de Verificación de Poderes de esta conferencia. Pues si no hay objeciones, así queda acordado. Se recuerda a todos los delegados y delegadas que, de conformidad con el reglamento de la conferencia, las credenciales expedidas por la Jefatura de Estado o de Gobierno o por el Ministerio de las Relaciones Exteriores o, en el caso de la Unión Europea, por la Presidencia de la Comisión Europea, deberán presentarse, si aún no se han presentado, al Secretario General de las Naciones Unidas. La conferencia, por tanto, ha concluido, Excelencias, así el examen del subtema A del tema 7 del programa. Distinguidas jefas y jefes de Estado y de Gobierno, Excelencias, distinguidas delegados y delegadas, la conferencia procederá ahora a examinar el tema 10 del programa, titulado Aprobación del documento final de la conferencia. La conferencia tiene ante sí un proyecto de resolución que figura en el documento A/Conf 227-2025-L.1, titulado Compromiso de Sevilla, recomendado por el Comité Preparatorio en su sesión de clausura el 17 de junio. Y quisiera en este punto dar las gracias a todos los Estados por su constructiva participación en las negociaciones del Compromiso de Sevilla. Quiero dar expresamente las gracias a los copresidentes del Comité Preparatorio, al excelentísimo señor Cepidín Maniratanga, representante permanente de la República de Burundi ante Naciones Unidas en Nueva York,
y al excelentísimo señor Rui Vinas, representante permanente de Portugal en Naciones Unidas, en Nueva York, y agradecerles sobre todo por guiar los trabajos del comité preparatorio, y por supuesto, como a los cofacilitadores de las negociaciones intergubernamentales, la embajadora Alicia Buenrostro Massieu, representante permanente adjunta de México, al embajador Lok Bahadur Thapa, representante permanente de Nepal, la embajadora Merete Fiel Bratestedt, representante permanente de Noruega, y el embajador Chola Milambo, representante permanente de Zambia ante las Naciones Unidas, por liderar y concluir con un extraordinario éxito las negociaciones del proyecto de documento final en Nueva York. Y, por tanto, pues quiero, además de hacer partícipe a todo el plenario de este éxito, me gustaría preguntar si la decisión sobre el proyecto del documento titulado Compromiso de Sevilla puede ser aprobado tal y como figura en el documento A/Conf 227/2025/L.1. Y si no hay objeciones, pues así queda acordado. Y según lo acordado previamente, escucharemos las declaraciones en explicación de voto en la sesión de clausura el 3 de julio. La conferencia, por tanto, ha concluido así la presente etapa de su examen del tema 10 del programa. La sesión de apertura ha finalizado y antes de comenzar el debate general… No, me dice efectivamente el tema 8. Distinguidas jefas y jefes de Estado y de Gobierno, ministras, ministros, excelencias, distinguidos participantes, la conferencia comenzará ahora su debate general en relación con el tema 8, de conformidad con la